En cierta ocasión, un caminante se encontró con una serpiente en una fría mañana. El caminante se compadeció del animal indefenso, congelado, y trató de reanimarlo colocándolo sobre su pecho. Ya cuando la serpiente se reanimó y le pasó el frío, mordió a su bienhechor, causándole la muerte. El pecado funciona exactamente así como esta serpiente, que después de que este caminante le dio cabida en su vida, lo mordió, causándole así la muerte. Nunca debemos jugar con el pecado, porque el pecado siempre terminará acabando con nuestra vida. Bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios, Verdades Bíblicas con Milton Fee. Si has llegado hasta este punto del video, te invito a que te quedes hasta el final, porque vamos a estar desarrollando ciertas preguntas para entender un poquito más el concepto del pecado. Cuenta una anécdota que unos niños se encontraban jugando con una calavera en un cementerio. De pronto uno de ellos descubrió que algo se movía adentro de la calavera. Luego indagaron un poquito más y se trataba de un clavo que estaba moviéndose dentro de la calavera. Después de hacerse muchas investigaciones, se descubrió que hacía 30 años una mala mujer había quitado la vida a su esposo con ese enorme clavo. Ya anciana esta mujer, le tocó que enfrentarse a las consecuencias terribles de su pecado. La Biblia declara: os alcanzará vuestro pecado. Pero la buena noticia es que el pecado y sus calamitosos resultados pronto llegarán a su fin. El día viene cuando todos los que amen el pecado, todos los que practiquen el pecado, serán destruidos junto con él. Y entonces reinará la justicia. En el gran libro de las Revelaciones, Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10, declara que también el diablo, Satanás y sus ángeles, el cual engaña con todo tipo de engaños a la humanidad, será lanzado a un gran lago de fuego y azufre, donde serán destruidos el falso profeta y todas aquellas personas que les encanta el engaño. En el libro del profeta Isaías, el pecado se le compara con una podrida llaga. Dice de la humanidad: desde la planta del pie hasta la coronilla, no hay en él cosa sana. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros hemos sido contaminados por esa lepra del pecado. Sin embargo, quien a nosotros nos trae solución es Jesucristo, y a través de su muerte en la cruz y a través de su sangre, nosotros somos limpiados de esa lepra del pecado. ¿Qué es el pecado y qué consecuencias nos acarrea? Decía el salmista: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, el pecado en nuestra vida nos causa ruina y derrotas espirituales. Significa que estamos tristes, significa que el gozo y la alegría desaparecen cuando nosotros hemos cometido errores y pecados. El pecado nos destruye, pero al inicio es muy llamativo, al inicio es muy atractivo, nos llama a realizarlo, pero cuando ya lo hemos realizado, nos destruye, nos acusa y nos hace sentir de lo peor en este mundo. Hay personas que se han llegado a hacer esta pregunta: ¿y cómo se originó el pecado? ¿Quién lo trajo a este mundo? En la Biblia hay misterios. El misterio de la iniquidad es el misterio del pecado, que inició en el cielo con Lucifer y fue lanzado a esta tierra. El pecado inició en el cielo, la gran batalla de Miguel, que luchaban contra el dragón, que es la serpiente antigua, o el diablo o Satanás.
Pero ¿cómo llegó el pecado a nosotros? Nosotros fuéramos libres de pecados si nuestros primeros padres hubieran seguido o escuchado las instrucciones divinas en el Edén. El pecado entró en la humanidad por la desobediencia de nuestros primeros padres. Así como por un hombre entró el pecado, así también por un hombre, Jesucristo, entró la justicia. En el libro de las Revelaciones, en el Apocalipsis, en el capítulo 12, específicamente nos habla de una gran batalla que se dio en el cielo, en donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón. En el libro de Ezequiel 28, del 14 en adelante, nos describe la condición anterior que tenía Satanás. Antes de convertirse en Satanás, fue un gran protector, un querubín en las huestes celestiales, con grandes privilegios, con un estatus interesante en todo lo que era la jerarquía celestial. Por eso que a un inicio mencionamos que se le llama el misterio de la iniquidad, porque nos parece increíble cómo un ser de luz, un ser privilegiado ya en los atrios celestiales, pudo albergar en sí, en su ser, la maldad o la envidia o qué sé yo, no sé qué pasó. Por eso se le llama el misterio de la iniquidad. Bueno, aquí ya vimos en quién se originó el pecado y el pecado se originó en un ser celestial que se convirtió en el diablo y Satanás. Pero ¿cómo pasó? ¿Cómo hizo el pecado para traspasar a la humanidad? Resulta que Dios puso una señal de obediencia, así como continúa poniendo señales de obediencia para nosotros que somos sus hijos. Esa señal de obediencia era no comer de un fruto específico en el jardín del Edén. Este relato lo podemos encontrar en el libro de los Orígenes o el Génesis, en el capítulo 2, versículo 15 en adelante. Si ustedes notan, Dios puso una señal de obediencia, la cual nuestros primeros padres desobedecieron y así fue como el pecado entró a la humanidad. A estas alturas nos hacemos una pregunta. ¿En qué consiste el pecado? De acuerdo a la carta, a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, nos dice que todo aquel que quebranta la ley comete pecado. Esa sería la definición de pecado, quebrantar la ley de Dios. ¿Y a quién se somete la persona que quebranta la ley de Dios? Al mismo diablo. En el versículo 8 del capítulo 3, en primera de San Juan, nos dice que todo aquel que peca se somete al diablo, porque el diablo peca desde un principio, desde un inicio. Entonces, cuando nosotros pecamos, nos sometemos o quedamos expuestos a Satanás y muchos problemas pueden venir a nuestra vida. Y ya para ir concluyendo este video, ¿cuál será la paga del pecado? La paga del pecado, según Romanos 6:23, es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Si tú consideras que eres una persona que ha cometido pecado, que ha quebrantado la ley santa de Dios, a través de este video yo te hago la invitación para que entregues tu vida a Jesucristo. Él es capaz de limpiarte de todo mal. Promete, venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar si nosotros vamos arrepentidos a Él. Nadie, absolutamente nadie, ha ido tan lejos en el pecado que no pueda regresar. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Donde nosotros fallamos, Cristo ya venció y venció en la cruz del Calvario. Coméntame en la cajita de comentarios si tú estás luchando con algún pecado específico o si tú ya le entregaste tu vida a Cristo Jesús. Y yo te invito a que tú también, si has entregado tu vida a Jesús, lo compartas con otras personas que todavía están en
pecado. Saludos amigos, espero verles en un próximo video.